El regreso del Catón, por Matilde Asensi. Uno de los libros de Matilde Asensi más famosos y aclamados es El último Catón. Este libro fue de los que catapultó su carrera literaria. Así que quizá fuera por eso o porque la escritora quisiera volver a la historia que se publicó en 2021 El regreso de Catón, un libro que muchos quisieron leer, sobre todo aquellos que habían disfrutado con el primero. Pero, ¿de qué va? ¿Está a la altura del último Catón? ¿Qué opiniones y críticas tiene? De todo eso es de lo que ahora quiero hablarte. Pasamos con la sinopsis de El regreso del Catón. Como especialista en novela histórica, El regreso del Catón vuelve a traer a los personajes y la trama y ambiente que ya tenía El último Catón. De hecho, según la autora, ha escrito el libro por la insistencia de sus seguidores a que tuviera una segunda parte. Teniendo en cuenta que es uno de los libros de Matilde Asensi más vendidos en cuanto a cifras, el abril del libro para iniciar una nueva historia tenía sus pros y sus contras. ¿Qué pueden tener en común la ruta de la seda, las alcantarillas de Estambul, Marco Polo, Mongolia y Tierra Santa? Eso es lo que los protagonistas del último Catón, Ottavia Salina y Faraj Boswell, tendrán que averiguar poniendo de nuevo sus vidas en peligro para resolver un misterio que arranca en el siglo I de nuestra era. Escrita con rigor, con un ritmo que mantiene en vilo a los lectores página a página y capítulo a capítulo hasta el final. El regreso del Catón es una combinación magistral de aventura e historia con la que Matilde Asensi nos atrapa de nuevo para no dejarnos escapar hasta la última palabra. Reseñas y críticas. Segundas partes nunca fueron buenas, o al menos eso es lo que se dice, ¿no? En este caso, ¿el regreso del Catón estuvo a la altura del último Catón? Pues hay opiniones para todos los gustos. Aquí he recopilado algunas de ellas. Una de las opiniones dice así: es un libro de lectura fácil que entretiene, sobre todo si gusta la temática. Matilde Asensi vuelve a usar sus armas a la hora de escribir para crear una historia de intriga, bien hilada y documentada, a la par que divertida. Parece ser que la obra se ha llevado malas críticas al compararla con su antecesora, El último Catón. La leí hace más de 10 años y es verdad que, del mismo modo que recuerdo que me pareció más interesante, trepidante y con más acción, no puedo opinar sobre la evolución de los personajes hasta el punto de generar un perfil psicológico de cada uno de ellos, con aspecto a esta segunda parte, ya que no recuerdo tanto detalle. Y es algo de lo que muchos lectores se han quejado, o por lo menos lo han apuntado como algo negativo, entre otras cosas. Siguiendo la línea de Matilde, este libro cuenta una historia llena de aventuras y misterio que engancha desde el principio. Yo ya lo tengo en parte de mi corazón, con un cariño especial. A diferencia del último Catón, en esta novela los capítulos son más cortos y la historia, a mi parecer, más dinámica desde el principio. Cierto es que la necesaria introducción se hizo en la primera parte y aún así, si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con el primero de ellos. El final me dejó de piedra y comencé a leer esta novela con muchas ganas, lo cual hace pensar que no decepciona para nada, y es cierto. Y es que elegí leer este libro porque me había gustado mucho la primera entrega de la saga. Y según dice otro lector, dice que ha sido una total decepción. Dice que ha leído otras obras de la autora y que suelen ser bastante más dinámicas, pero como se suele decir, segundas partes nunca fueran buenas. La autora se ha documentado a fondo sobre la historia para escribir este libro y quiere amortizar el esfuerzo escribiendo páginas y páginas de historia aburrida en una trama sin ritmo y con poco argumento. Al leer este tipo de libros, como lector, no busco conocer la historia con pelos y señales cual historiador, sino pasar un rato agradable.
La autora nos sepulta en miles de datos históricos que no aportan nada a la trama. Lo único que hace es aburrir al lector. En el instituto he asistido a clases de historia mucho más amenas. Esta opinión es bastante negativa. Yo personalmente no la comparto. Aunque si bien, a pesar de que muchos elogian el libro, sí se ve que El último Catón era un libro mucho más original, mejor escrito y con personajes con mayor conexión con los lectores. También por el hecho de ser publicada antes del boom de unos tipos de libros fue más apreciado. En este caso, El regreso de Catón cae en utilizar casi los mismos recursos que otros libros de misterio y aventuras. Además, esto lo convierte en un libro predecible. Pero, ¿quién es Matilde Asensi? Matilde Asensi es una de las escritoras españolas más conocidas de la actualidad. Está especializada sobre todo en novela histórica y de aventuras. Es de las pocas autoras que desde pequeña sintió ese gusanillo por la escritura, aunque no se dedicó a ello en un primer momento. Era una lectora empedernida y estudió periodismo en la Universidad de Barcelona. Eso le hizo dedicarse durante un tiempo a trabajar en informativos en radio, como por ejemplo Radio Alicante Ser o Radio Nacional de España. También fue corresponsal en la agencia EFE y ha colaborado con periódicos como La Verdad e Información. En el año 1991 decidió dejar el periodismo y presentarse a una plaza de administrativo en el Servicio Valenciano de Salud, lo que le permitió tener tiempo para escribir. Así, en 1999 publicó su primera novela, El Salón de Ámbar. Tuvo un gran éxito y desde ahí ha ido publicando más y más novelas. Así es que podemos hablar de otras obras de Matilde Asensi. Teniendo en cuenta que Matilde Asensi tiene un bagaje de muchos años, es normal que haya varias novelas donde elegir. Aquí voy a citar algunas de ellas o todas las que hay hasta la fecha. El Salón del Ámbar, Jacobus, El último Catón, El origen perdido. Esta es una de las novelas más polémicas de la autora por ser acusada de plagio. Peregrinario, Todo bajo el cielo, trilogía Martín Ojo de Plata, compuesta por Tierra Firme, Venganza en Sevilla y La conjura de Cortés. El regreso de Catón, Sakura. ¿Has leído El regreso de Catón? ¿Qué te pareció?